discutimos una reforma constitucional en torno a la cual hay muchos y muy importantes consensos y que además fue precedida por un proceso de discusión abierto a la sociedad que hay que reconocer. Consensos muy importantes: establecer en la Constitución el reconocimiento de que México es centro de origen y diversidad del maíz y que es un elemento de identidad nacional, que es importante protegerlo como patrimonio biocultural, que hay que lograr la soberanía alimentaria y ese es un objetivo de prioridad nacional, que hay que garantizar el bienestar de la población campesina y proveer que el Estado desarrolle políticas que fortalezcan al campo y a los productores, la innovación y la investigación. El consenso más importante es que se reitere que en México no se permite la siembra y cultivo de maíces transgénicos para consumo humano. Pero así como hay que reconocer todas estas coincidencias, las inquietudes que en muchos de nosotros prevalecen también son importantes, porque la redacción que se propone de las modificaciones a los artículos 4 y 27 constitucionales para reflejar justamente esos importantes consensos es confusa y con conceptos poco precisos. Y eso genera incertidumbre y genera también riesgos para nuestra soberanía alimentaria, para nuestra autosuficiencia y para los productores del campo. Genera también incertidumbre para las inversiones y nuestros socios comerciales. Y es que en el tránsito de la primera iniciativa presidencial que recibimos hace unas semanas hacia esta iniciativa que contiene más conceptos y elementos, se perdió la claridad del propósito original y se ganó en confusiones de redacción, de interpretación y de alcance. Todo ello sin explicación, sin exposición de motivos, sin argumentación analítica. El propósito original: reconocer los maíces nativos como elemento de nuestra identidad nacional y prohibir el cultivo del maíz transgénico para consumo humano. Era tan transparente ese propósito que en el régimen transitorio de la primera iniciativa de la presidenta Sheinbaum se definía con toda claridad lo que debía entenderse por maíz transgénico con todas sus letras. El nuevo planteamiento introduce un lenguaje ambiguo que en lugar de hablar del producto que no queremos, semillas transgénicas para el consumo humano, habla de modificaciones genéticas producidas con técnicas que superen las barreras naturales de reproducción o recombinación. No se prohíbe el maíz transgénico para consumo humano, sino se prohíbe que las técnicas superen las barreras naturales de reproducción y recombinación. Al poner el énfasis en las técnicas y no en las semillas, con el lenguaje de este dictamen, se puede llegar a prohibir el uso de técnicas de mejoramiento, como la edición genética, que hoy se utilizan para mejorar la calidad de las semillas del maíz. Porque el dictamen establece las bases para que en una interpretación ideológica en el futuro se prohíban técnicas de hoy y que puedan desarrollarse en el futuro distintas a la transgénesis y que podrían hacer más productivo al campo, más rentable y darle mejores ingresos a los productores, además de permitirnos alcanzar la soberanía y la autosuficiencia alimentarias. ¿Qué sucedería si en un par de años la innovación científica y tecnológica permite desarrollar una nueva forma de mejoramiento de las semillas para incrementar la producción del maíz sin riesgo alguno para la salud de la población? Se encontraría con un obstáculo constitucional casi infranqueable. Se corre el riesgo de que con la prohibición tajante de cultivar maíces transgénicos sin distinguir los que son para consumo humano de los que tienen otros usos, presumiendo un riesgo a la salud que no está científicamente probado, recuerden que por eso perdimos el panel del maíz con nuestros socios comerciales, vamos a limitar el acceso de nuestros productores a mejores técnicas y semillas. Vamos a ser cada vez más dependientes de las importaciones y vamos a ser cada vez menos competitivos. Porque hay que recordarlo, hoy no cultivamos, pero sí importamos maíz transgénico para consumo animal y uso industrial. Y lo vamos a seguir haciendo porque no vamos a poder producir lo suficiente con la calidad necesaria para sustituir esas importaciones. Semillas transgénicas que se usan para alimentar el ganado y los animales que nos dan justamente proteína animal, que nos dan leche y que nos dan los aceites que consumimos. Honorable Asamblea,
si todas y todos estamos de acuerdo en la necesidad de proteger la diversidad de nuestros maíces nativos y en la conveniencia de prohibir su cultivo para consumo humano en nuestro país, ¿por qué no acotamos con claridad la prohibición constitucional al maíz transgénico para evitar que se pongan en riesgo otras formas de mejoramiento genético? Nuestra convocatoria en esta sesión es a hacer realidad ese propósito, que se prohíba el cultivo de maíz transgénico para consumo humano en México, que se promuevan la ciencia y la innovación, que desprovistos de prejuicios ideológicos hagamos todo lo necesario para que seamos cada vez más productivos, más competitivos y que nuestro campo sea más rentable para todos, incluidos los campesinos, por supuesto, en primer lugar, y los pequeños propietarios. Pero no podemos respaldar una prohibición ambigua que pone en riesgo otros desarrollos científicos y tecnológicos y con ello la seguridad alimentaria de nuestro país en los próximos años. En la bancada naranja coincidimos en la importancia fundamental de proteger la diversidad biocultural de nuestros maíces nativos y criollos, pero no podemos avalar una prohibición que no ofrece claridad para perseguir ese propósito. Nuestra responsabilidad, como parte del órgano revisor de la Constitución, es hacer las precisiones técnicas para aprobar una reforma que proteja nuestra biodiversidad y honre nuestra herencia cultural sin empeñar nuestro futuro. Nuestra responsabilidad es promover las actividades de investigación científica y el desarrollo de innovaciones tecnológicas que ofrezcan soluciones a todos los retos que enfrenta el campo mexicano, la sequía, las plagas, los efectos del cambio climático, entre otros. Nuestra responsabilidad es equilibrar la conservación y protección de nuestros maíces nativos con el desarrollo científico sustentable. Nuestra responsabilidad es asegurar que México tenga variedades de cultivo de alto valor agregado, que los productores tengan a su disposición un abanico de opciones de mejoramiento de semillas. Nuestra responsabilidad es asegurar la autosuficiencia y la seguridad alimentaria del país, hoy, mañana, pero también en 5, en 20 o en 50 años. Nuestra responsabilidad es construir una reforma constitucional que permita alcanzar los nobles objetivos que nos estamos proponiendo sin los potenciales efectos adversos que podrían derivarse de una redacción inadecuada. Proteger y reconocer nuestra identidad cultural, nuestro patrimonio biocultural, respetar y preservar técnicas, cultivos y tradiciones milenarias no es incompatible con la innovación, la productividad, la rentabilidad y la competitividad. Ser congruentes en esa convicción y con esa responsabilidad es lo que nos proponemos en la bancada naranja y por ello propondremos modificaciones a este dictamen. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.